están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Fer, si eres nuevo en este canal, y hoy los traigo conmigo al Walmart. Bueno, estamos básicamente adentro del McDonald's, porque aquí hay un McDonald's adentro de todos los Walmarts. Los traje conmigo porque quería enseñarles lo que es un poutine. La vez pasada en el video de preguntas y respuestas, alguien de ustedes me preguntó que cuáles eran los platillos más típicos o más comunes de Canadá, y yo les había dicho que uno de ellos era el poutine. Entonces hoy los traje conmigo a McDonald's, porque aquí si tú vas a McDonald's o a Burger King o a algún restaurante de comida rápida, es probable que lo encuentres y lo puedas probar. Entonces los traje conmigo al McDonald's para que ustedes puedan ver lo que es un poutine, y al rato también les voy a estar enseñando cómo hacer el de ustedes, por si quieren hacerlo casero allá en su casa. Miren, aquí estamos adentro del McDonald's, y esto de acá es el Walmart. Como les digo, que hay un McDonald's adentro de todos los Walmarts básicamente. Y aquí está el poutine. Ya vieron que son papas a la francesa de las regulares que venden, y tiene salsa de gravy y queso. Igual ahorita también me pedí una Quarter Pounder, y acá tenemos una Big Mac, unas papas regulares y un Happy Meal que tiene las chicken nuggets, las papas, un dulce, un yogurt, y te dan la bebida. Aquí enfrente está mi mamá, pero obviamente no quiere salir porque le da pena. Y aquí está también Luna, que le gustan las... se acaba de quemar. Luna, que le gustan mucho las papas fritas. A ella sorprendentemente no le gustan las hamburguesas de McDonald's, solo le gustan las papas y los chicken nuggets. Y al ratito les voy a enseñar cómo hacer su propio poutine, para que anden ahí haciéndolo en los eventos que tengan familiares, y ahí sorprenden a todos sus familiares y amigos diciéndoles que es comida canadiense. La verdad es muy fácil de hacer, solamente son 3 ingredientes. Entonces en un ratito los veo cuando regrese a casa para enseñarles cómo hacerlo. 2000 years later. Bueno, para hacer nuestro poutine necesitamos unas papas a la francesa, pueden ser de las delgaditas o de las gruesas. También necesitamos un gravy en polvo como este de aquí. Ustedes pueden conseguir cualquier gravy, no necesariamente tiene que decir de poutine, cualquier gravy funciona, nos va a servir. Y también vamos a necesitar queso. Yo conseguí este queso, que es el queso que normalmente le ponen al poutine, que se llama cheese curds. Pero igual ustedes le pueden poner queso Oaxaca, que yo siento que ese queso se parece muchísimo a este, y nada más lo cortan en cubitos. Vamos a empezar a poner nuestras papas en una charola con papel encerado para que no se nos peguen, así como yo puse aquí. Y esta cantidad que ustedes ven es como para 5 personas. Vamos a empezar a poner a precalentar nuestro horno, obviamente a la temperatura que digan tus papas, si es que las vas a hacer en el horno, y si no puedes freírlas como ustedes quieran. Para hacer nuestra salsa de gravy vamos a poner 4 tazas de agua en un recipiente y vamos a esperar a que se caliente. Ya una vez que empieces a ver que hay burbujitas en el fondo, quiere decir que ya está listo para agregar nuestro polvo de gravy. Así que lo vamos a echar así despacito, y después vamos a empezar a mezclarlo. Asegúrense de revolverlo muy bien, y ya después pueden agregar el segundo paquetito de gravy. Van a empezar a ver que se hacen muchísimos grumos aquí, como a mí me pasó, pero igual síganle revolviendo, y si ven que aún así no se disuelven, no importa, pueden agarrar uno de estos globitos de cocina que son para revolver huevo. Igual con estos funciona muy bien para deshacer todos esos grumos, y síganle mezclando hasta que se disuelva todo. Ya una vez que empiecen a ver que nuestro gravy empieza a burbujear así como aquí, quiere decir que ya está listo. Pueden retirarlo de la estufa y dejarlo enfriar un poquito para espesar. Y listo, se lo pueden comer así o con una hamburguesa como yo le hice aquí. Pongan sus papas, su queso y encima la salsa de gravy. Asegúrense que la salsa esté lo suficientemente caliente para que el queso se derrita y no les quede muy duro. Y eso es todo. Bueno, ya vieron que los ingredientes son muy fáciles de conseguir, y es muy fácil de hacer también. No tienen que venirse hasta Canadá para poder probar el poutine, que sabe delicioso y es uno de los platillos más típicos y comunes de Canadá. En serio que lo pueden hacer desde sus casitas. Y si no quieres hacerlo, igual ya puedes conseguir las cosas ya hechas. No sé, las papas las consigues del McDonald's, el gravy lo consigues del KFC. Y el queso, si no lo encuentras, igual les puedes poner del queso Oaxaca, que yo digo que ese queso tiene un sabor muy similar a este queso que venden acá. O si no, puedes ponerle cualquier otro queso que les guste a ustedes. Le pueden poner también pollo o carne o algún tipo de carnita ahí encima. Sabe muy rico igual. Si ustedes llegan a hacer este poutine, déjenmelo aquí en los comentarios. Díganme qué tal les pareció. Igualmente estaré poniendo una foto en el Instagram para los que me siguen ahí, donde ustedes también me pueden decir si les gustó o no, qué les pareció. Y si no quieres cocinarlo tú, no sé, mándale este video a todos los que conozcas, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, que sepa cocinar. Mándaselo para que lo puedan ver y puedan hacer un poutine y sorprender a todos sus amigos o familiares diciéndole que es comida canadiense. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video y yo los veré en la próxima.